Se arrodilló en la casa de mis padres, y le dije que no, porque mi ex estaba ahí. Sé cómo suena eso, pero créeme, hay mucho más en esta historia, de lo que estás pensando ahora mismo. Todo este desastre comenzó allá, en la secundaria, cuando 3 niños se hicieron mejores amigos, y terminó 15 años después, conmigo de pie en la sala de estar de mis padres, rompiendo el corazón de alguien, mientras miraba fijamente a otra persona. Soy Vanessa, tengo 26 años, y así es como destruyo una amistad de una década, en menos de 5 minutos. Todo empezó en 7º grado, cuando conocí a Noah y Dylan. Noah era el chico callado, inteligente, que siempre llevaba lápices extra, y ayudaba a cualquiera con la tarea. Tenía esos ojos marrón suave, que se iluminaban cada vez que yo entraba en un salón, incluso en aquel entonces. Dylan era todo lo contrario. Atlético, ruidoso, siempre rodeado de gente. Era el tipo de chico al que nunca le costaba trabajo nada. Los 3 nos volvimos inseparables, pero incluso desde el principio, había algo no dicho entre nosotros. Noah claramente tenía un crush conmigo, lo cual yo usaba a mi favor, siempre que necesitaba a alguien que me ayudara a estudiar, o me escuchara quejarme de otros chicos. ¿Y Dylan? Bueno, Dylan era a quien yo realmente quería. Para cuando llegamos a la preparatoria, ya teníamos nuestra rutina bien establecida. Noah nos llevaba a todos a la escuela, en su confiable Honda, que sus padres le compraron para su cumpleaños número 16. Esperaba junto a mi casillero todas las mañanas, con un café, exactamente como me gustaba. Mientras tanto, Dylan llegaba tarde, con el cabello aún mojado de haberse bañado después del entrenamiento matutino, y me lanzaba esa sonrisa, que me hacía voltear el estómago. Lo que Noah no sabía, era que Dylan y yo habíamos empezado a acostarnos juntos, desde 2º año, después de una fiesta, cuando Noah se fue temprano a casa, con migraña. Se volvió nuestro pequeño secreto, de esos que hacían que las reuniones normales se sintieran eléctricas, con miradas ocultas y bromas internas. Sabes que está enamorado de ti, ¿verdad?, decía Dylan entre besos, en su sótano, mientras Noah creía que todos estábamos estudiando arriba. Yo ponía los ojos en blanco, y lo atraía de nuevo hacia mí. Es solo un amigo, siempre decía. Entre nosotras, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dejaba que Noah creyera que tenía una oportunidad, mientras en secreto me encontraba con Dylan siempre que podíamos. Lo peor. Dylan y yo a veces nos reíamos de lo despistado que era Noah, de cómo escribía esas largas tarjetas de cumpleaños, mientras Dylan olvidaba por completo mi cumpleaños, y aún así yo prefería la compañía de Dylan. Mirando atrás, fuimos terribles, pero en ese momento, se sentía como un secreto delicioso, que me hacía sentir especial. Durante la universidad, nada cambió realmente, excepto el escenario. Todos terminamos en la misma universidad, Noah siguiéndome hasta allí, por supuesto. Dylan consiguió una beca de béisbol, y yo elegí la escuela porque tenía un buen programa de comunicación. Eso es lo que le decía a todo el mundo, de todos modos. La verdad, no soportaba la idea de que Dylan estuviera en la universidad sin mí, rodeado de chicas de hermandad, que sin duda se le lanzarían. Noah y yo compartíamos la mayoría de las clases, ya que ambos estudiábamos comunicación, mientras que Dylan estudiaba negocios, porque su papá le dijo que lo hiciera. Fue en el último año de la universidad cuando las cosas empezaron a cambiar. Noah había tenido un glow up, renovó su guardarropa, empezó a ir al gimnasio con Dylan, e incluso salió con algunas chicas. Nada serio, claro. Siempre encontraba la manera de volver a nuestras sesiones de estudio, mirándome con esos mismos ojos de 7º grado. Mientras tanto, Dylan seguía siendo Dylan, acostándose con chicas al azar, apenas aprobando las clases, y aún encontrándose conmigo en secreto. Nunca definimos lo que éramos, pero para ese punto, ya teníamos 7 años de historia entre nosotros. No es que eso significara compromiso para él. Probablemente deberíamos dejar de hacer esto, antes de que uno de los dos salga herido, dijo Dylan una vez, después de que nos acostáramos en su departamento, mientras Noah estaba en la biblioteca. Recuerdo que sentí un frío pánico. Tienes razón, dije, aunque no lo sentía así. Teníamos la misma conversación cada pocos meses, y siempre terminaba igual, sin que nada cambiara. No podía soltar a Dylan, y honestamente, tampoco quería soltar la atención de Noah. Entre nosotras, yo sabía perfectamente que estaba manipulando a Noah, mientras mantenía la esperanza de que Dylan eventualmente me eligiera solo a mí. Estaba jugando en ambos lados, y lo sabía. La graduación llegó más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Fue entonces cuando cayó la bomba. Dylan anunció que había aceptado un trabajo en Seattle, al otro lado del país, lejos de nuestras vidas en la costa este.
Noah y yo habíamos aceptado trabajos en diferentes empresas en Filadelfia, sin siquiera decirle a Dylan que estaríamos en la misma ciudad. Recuerdo la sensación de vacío en el estómago cuando Dylan nos lo dijo, esa sensación de que algo importante me estaba siendo arrebatado. Noah, por otro lado, parecía aliviado, aunque trató de ocultarlo con comentarios de apoyo sobre la increíble oportunidad de Dylan. Ese verano, después de la graduación, fue extraño. Noah empezó a enviarme más mensajes, pidiéndome que saliéramos solo nosotros dos. Dylan estaba distante, ocupado con los preparativos de la mudanza, y me encontré pasando más noches con Noah. Viéndolo volverse más confiado, más firme. Ya no parecía el chico que haría cualquier cosa por mi aprobación, y extrañamente, eso hizo que lo notara más. Pero aún así, en el fondo de mi mente, estaba Dylan. El que se iba, el que nunca se comprometió del todo, el que no podía sacar de mi cabeza. Una semana antes del día de mudanza de Dylan, Noah me invitó a cenar en la casa de mis padres. Hace tiempo que no te ven, dijo casualmente, pero algo en su tono aceleró mi pulso. Supuse que me iba a invitar formalmente a salir, ahora que Dylan se iba. Parte de mí estaba lista para decir que sí. Noah era estable, cariñoso, exitoso. Quizá ya era hora de madurar y elegir al chico bueno. Pero, por otro lado, Dylan aún no se había ido, y una parte delirante de mí pensaba que tal vez su inminente partida finalmente lo haría darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Cuando llegué esa tarde a la casa de mis padres, casi me tropiezo al ver la camioneta de Dylan en la entrada, junto al coche de Noah. ¿Qué hacía él aquí? Mi mente corría con posibilidades mientras subía los escalones hacia la puerta. Mi mamá abrió con una extraña expresión de emoción. «Están los dos chicos aquí», susurró, apretándome el brazo. Mi mamá siempre había tenido debilidad por Noah, diciéndome constantemente qué buen muchacho era, si tan solo supiera la verdad sobre Dylan y yo. Entré en la sala y vi a Noah charlando con mi papá, mientras Dylan revisaba su teléfono en un rincón. Mi hermano Matt también estaba ahí, lo cual era raro, ya que se había mudado a Boston después de la universidad. Definitivamente algo pasaba. Noah se levantó de inmediato al verme, con ese calor familiar en los ojos, mientras Dylan me saludó con un leve movimiento de cabeza. El estómago se me hizo un nudo. «Sorpresa», dijo Noah, caminando hacia mí para abrazarme. Pensé que podríamos estar todos juntos antes de que Dylan se vaya. La forma en que lo dijo, con tanta seguridad, como si él hubiera organizado todo, me hizo preguntarme si de algún modo sabía lo de Dylan y yo. Pero no había acusación en sus ojos, solo una genuina felicidad por verme. La cena fue insoportable. Mi mamá había preparado todos mis platillos favoritos, y todos me lanzaban miradas extrañas, como si estuvieran esperando algo. No estaba atento, me jalaba la silla, me servía más agua, me tocaba el hombro cuando se reía de algo que yo decía. Dylan estaba sentado frente a mí, en su mayoría callado, ocasionalmente cruzando miradas que aún me hacían sentir electricidad. Seguía intentando descifrar su ánimo. ¿Estaba celoso del evidente afecto de Noah? ¿Se estaba arrepintiendo de su decisión de mudarse? ¿Pensaba en nosotros? Entre nosotras, pasé toda esa cena jugando este retorcido juego mental, comparando a Noah y a Dylan lado a lado. Noah con sus preguntas consideradas sobre mi nuevo trabajo, Dylan con su sonrisa familiar cuando mi papá hacía un chiste malo. Noah, que recordaba que odiaba el cilantro y lo quitaba discretamente de mi plato. Dylan, que sabía exactamente cómo me veía desnuda. Sentía que me partía en dos direcciones distintas, y lo peor era que yo había creado toda esta situación. Después de la cena, Noah se levantó y chocó su vaso con un tenedor. El corazón se me fue al suelo. «Quiero hacer un brindis», dijo, con una voz más firme de lo que jamás le había escuchado. «Por las amistades que se convierten en algo más». Me miró directamente, y no podía respirar. Por el rabillo del ojo, vi cómo Dylan se removía incómodo en su silla. Noah continuó con un discurso sobre cómo habíamos crecido juntos, como desde séptimo grado él sabía que yo era especial, como los últimos meses que habíamos pasado solos habían sido los más felices de su vida. Apenas lo escuchaba, en cambio observaba la reacción de Dylan. Su rostro era inescrutable, pero ya no me miraba más. Mi mamá prácticamente vibraba de la emoción a mi lado. Mi papá parecía orgulloso. Mi hermano grababa todo con su teléfono, y entonces Noah se movió, rodeó la mesa hacia mí, metiendo la mano en su bolsillo. La sala quedó en silencio cuando se arrodilló frente a mi silla. En su mano había una pequeña caja de terciopelo, y cuando la abrió, reconocí el anillo de mi abuela, el que mi mamá siempre prometió que sería mío cuando llegara el hombre adecuado. «Vanessa», dijo Noah, con la voz cargada de emoción, «te he amado por tanto tiempo como puedo recordar».
¿Quieres casarte conmigo? Todos los ojos en la sala estaban puestos en mí, incluyendo los de Dylan, que finalmente se levantaron hacia mi rostro. Vi algo ahí. ¿Era arrepentimiento? ¿Celos? ¿O solo incomodidad por ser testigo de ese momento? Fuera lo que fuera, fue suficiente para sellar mi decisión. Yo no puedo, tartamudeé, mirando del rostro esperanzado de Noah al sorprendido de Dylan. Lo siento, Noah. Yo solo, no puedo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Noah se quedó congelado de rodillas durante lo que parecieron siglos, antes de cerrar lentamente la caja del anillo y ponerse de pie. Su rostro se había vuelto completamente inexpresivo, pero sus ojos, esos ojos que me habían mirado con amor desde que éramos niños, estaban llenos de confusión y dolor. ¿Podemos hablar afuera?, preguntó en voz baja. Pero yo ya no lo miraba a él. Estaba mirando a Dylan, que se había levantado bruscamente. Me voy, murmuró, ya dirigiéndose hacia la puerta. Dylan, espera, grité, olvidándome por completo de todos los demás en la sala. Lo seguí, dejando a Noah allí de pie, con el anillo todavía en la mano. Entre nosotras, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hice de todos modos. Alcancé a Dylan en la entrada. No te vayas, dije, agarrándole del brazo. Por favor. Se volteó a mirarme con una expresión que nunca antes había visto. ¿Qué estás haciendo, Mac?, preguntó. Ese tipo allá adentro te ha amado siempre, y tú acabas de humillarlo frente a su familia. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Porque siempre has sido tú, solté. Siempre has sido tú, Dylan, no Noah. Dylan se pasó la mano por el cabello, luciendo genuinamente angustiado. ¿Estás bromeando ahora mismo, tú y yo? Solo somos. Somos más que eso, y lo sabes, insistí. Todos estos años, ha significado algo. ¿Ha significado algo?, repitió Dylan, mirándome como si estuviera loca. Vanessa, estoy comprometido. El mundo dejó de girar. ¿Qué? Estoy comprometido, repitió. Con Olivia, mi novia desde el último año. Volvimos después de la graduación. Esa es parte de la razón por la que me mudo a Seattle. Ella fue aceptada en la escuela de medicina allá. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Pero nosotros, este verano, no pasó nada este verano, dijo Dylan firmemente. No nos hemos acostado desde antes de la graduación. Te dije que necesitábamos parar, y lo hicimos. Todo lo que crees que ha estado pasando entre nosotros, ha estado solo en tu cabeza. Me quedé ahí, sin palabras, mientras la puerta trasera se abría y Noah salía. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. Deberías volver adentro. Mac, tus padres están molestos. Dylan nos miró a ambos, luego negó con la cabeza. Lo siento, amigo, no sabía que ella iba a hacer eso. Noah solo asintió, sin mirar a Dylan a los ojos. No es tu culpa. En parte sí lo es, dijo Dylan, y sentí un escalofrío recorrerme. Debí habértelo dicho hace años. Vanessa y yo, por favor no, susurré, pero ya era demasiado tarde. Hemos estado acostándonos intermitentemente desde la secundaria, terminó Dylan, a tus espaldas. No me enorgullece, y terminó antes de la graduación. Pensé que ella finalmente había madurado y se había dado cuenta de lo que tenía frente a ella. Me miró con decepción. Supongo que no, el rostro de Noah cambió mientras procesaba esa información. El dolor se transformó en algo más duro, más frío. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, sin mirarme. Desde segundo año de secundaria, dijo Dylan cuando yo permanecí en silencio. Lo siento, amigo, de verdad. Noah asintió lentamente. Así que cada vez que decías que solo eran amigos, cada vez que me animabas a seguir intentándolo, porque ella tarde o temprano iba a cambiar, eso era mientras te acostabas con él. No podía hablar. No podía moverme. No podía defenderme porque no había defensa. Tengo que irme, dijo Noah finalmente. ¿Dylan? Buena suerte en Seattle. ¿Vanessa? Adiós. Caminó hacia su coche sin mirar atrás, con la caja del anillo aún apretada en la mano. Dylan me dio una última mirada de decepción antes de dirigirse a su camioneta. Deberías haberle dicho que sí, dijo en voz baja. Él merecía algo mejor que nosotros dos. Me quedé de pie en la entrada viendo cómo ambos coches se alejaban, antes de obligarme a entrar de nuevo y enfrentar a mi familia. Mi mamá lloraba en la mesa de la cocina. Mi papá no me miraba. Mi hermano solo negaba con la cabeza, con disgusto. ¿Cómo pudiste?, preguntó mi mamá entre lágrimas. Noah te ha amado por años. Le pidió permiso a tu padre.
Quería usar el anillo de tu abuela. No entiendes, empecé, pero mi papá me interrumpió. Entonces explícanos, Vanessa, porque desde donde estoy sentado, acabas de romperle el corazón al mejor joven que conocemos, sin ninguna razón aparente. Es complicado, dije débilmente. Es Dylan, ¿verdad?, dijo de repente mi hermano Matt. Siempre ha sido Dylan para ti. Mi silencio fue confirmación suficiente. Bueno, espero que haya valido la pena, continuó Matt. Porque Noah es quien va a terminar feliz a largo plazo. Él encontrará a alguien que realmente lo merezca. Todos se fueron a la cama enojados esa noche, dejándome sola en la sala donde, hacía solo unas horas, me habían ofrecido todo mi futuro, y yo lo había echado a perder por una fantasía. Las siguientes 3 semanas fueron las peores de mi vida. Noah me bloqueó de todo. Dylan se fue a Seattle sin decir adiós. Mis padres apenas me hablaban. El trabajo era mi única distracción, pero incluso allí, no podía concentrarme. Seguía revisando mi teléfono, esperando un mensaje de alguno de los dos, pero no llegaba nada. Fue mi hermano quien finalmente rompió el silencio, enviándome un enlace al Instagram de Noah. La publicación lo mostraba sonriendo con una chica que vagamente recordaba de la universidad. Paige, una estudiante de arte que había estado en algunas de nuestras clases optativas. El pie de foto decía simplemente, nuevos comienzos. Él ya siguió adelante, me escribió Matt después de mandar el enlace. Tú también deberías. Pero, ¿cómo podía seguir adelante cuando todo se había derrumbado de forma tan espectacular? Había perdido a mi mejor amigo y al chico que pensaba que quería. Todo en una noche. Había decepcionado a mi familia y me había revelado como exactamente el tipo de persona que fingía no ser. Egoísta, manipuladora, dispuesta a herir a otros para conseguir lo que quería. Un mes después del desastre de la propuesta, me encontré sola en una noche de viernes, desplazándome por las redes sociales cuando apareció una notificación. Dylan había publicado por primera vez desde que se mudó. Era una foto de él con una hermosa morena, de pie en algún mirador de Seattle, su mano sobre el pecho de él, con un anillo claramente visible. El pie de foto, no puedo esperar para casarme con mi mejor amiga la próxima primavera. Ella dijo que sí. Tiré mi teléfono al otro lado del cuarto y finalmente me dejé llorar. No solo por perder a Dylan, sino por perder a Noah. Por los años de engaño, por la persona en la que me había convertido. Entre nosotras, sabía que no tenía derecho a sentir lástima por mí misma, pero aún así lo hacía. Durante los meses siguientes, intenté convencerme de que todo había salido como debía. Noah merecía a alguien que lo amara por completo. Dylan merecía a alguien que no escondiera su relación. ¿Y yo? Me decía que merecía un nuevo comienzo. Mi mamá empezó a hablarme de nuevo eventualmente, aunque nunca perdía la oportunidad de mencionar lo feliz que Noah se veía en su nueva relación. Como Paige había ido a cenar, como era una persona tan genuina. Mi papá fue más indulgente, sentándome una noche mientras los visitaba, para decirme que todos cometemos errores, pero que lo que importa es cómo aprendemos de ellos. ¿Has aprendido algo de esto, Vanessa?, me preguntó. Asentí, aunque lo que había aprendido no era lo que él probablemente esperaba. Había aprendido que no era tan irresistible como pensaba. Había aprendido que los secretos no permanecen secretos para siempre. Había aprendido que la gente puede dejar de amarte, incluso cuando te han amado casi toda su vida. Lo que no había aprendido era cómo asumir la responsabilidad. En mi cabeza, todavía construía narrativas donde no tenía toda la culpa. Si Dylan simplemente se hubiera comprometido conmigo antes. Si Noah no me hubiera propuesto matrimonio frente a todos. Si mis padres no me hubieran presionado tanto para elegir al chico correcto. 6 meses después de la propuesta, me encontré con Noah en una cafetería en Filadelfia. Estaba solo, escribiendo en su laptop, y no me notó hasta que estuve justo frente a él. La sorpresa en su cara pronto dio paso a algo neutral, educado. Vanessa, dijo, asintiendo una vez. ¿Cómo estás? Bien, mentí. ¿Y tú? He visto tus publicaciones con Paige. ¿Te ves feliz? Una sonrisa genuina cruzó su rostro al mencionar su nombre. Estoy feliz. Realmente feliz, de hecho. Resulta que cuando estás con la persona correcta, todo simplemente funciona. La implicación era clara. Yo no había sido la persona correcta. Noah, empecé, sin siquiera saber qué quería decir. ¿Pedir disculpas? ¿Explicar? ¿Saber si alguna parte de él aún se preocupaba? Está bien, me interrumpió. En realidad me alegra que nos hayamos encontrado. Quería darte las gracias. Darme las gracias, repetí. Por decir que no, dijo simplemente.
Si hubieras dicho que sí, nunca habría conocido a Paige. Nunca habría sabido lo que se siente estar con alguien que me elige primero, cada vez, sin dudarlo, alguien que está orgullosa de estar conmigo. Sus palabras dolían, pero no podía contradecirlas. Mereces algo mejor de lo que te hice, admití. Lo merecía, coincidió. Pero todo salió bien. Espero que encuentres lo que buscas, Mac. De verdad lo espero. Recogió sus cosas y se fue, sin pedirme el número. Sin sugerir que nos pusiéramos al día algún día. Solo una despedida limpia, definitiva. Entre nosotras, me encantaría decirte que ese fue mi fondo. El momento en que me di cuenta de lo mal que había arruinado todo, y me comprometí a ser una mejor persona. Pero la verdad es que, sentada ahí en esa cafetería, viendo a Noah alejarse por segunda vez, todo lo que podía pensar era, ¿por qué Dylan nunca me miró como Noah lo hizo al mencionar a Paige? Algunas personas nunca aprenden. Algunas personas siguen cometiendo los mismos errores, siguen culpando a otros, siguen esperando el final perfecto que nunca llega, porque están buscando en todos los lugares equivocados. Mientras escribo esto, Noah y Paige están comprometidos. Dylan y Olivia están casados, esperando un bebé. ¿Y yo? Sigo soltera, todavía diciéndome a mí misma que algún día encontraré a alguien que me entienda, que me ame a pesar de mis defectos, que me elija como yo no pude elegir a Noah. Pero entre nosotras, sé la verdad. Tuve mi oportunidad de ser feliz y la tiré por una fantasía. Lo peor no es haberlos perdido a los dos, es saber que incluso ahora, después de todo, todavía no estoy segura de haber hecho algo diferente,